Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de los que ya están presentes en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión, una vez más, estoy con nuestro hermano Juan Troncoso de Talca y nuestro hermano Manuel Villalobos de acá de la comuna de San Javier, con un nuevo tema, en esta ocasión con el título "Y los nueve, ¿dónde están?". Un pasaje conocido, así como tantos otros que hemos tocado, pero que obviamente Dios nos va a ir enseñando, vamos a ir aprendiendo, como también nosotros vamos a ir entregando lo que Dios nos haya entregado a cada una de nuestras vidas para poder ir conversando y ir exponiendo en esta noche en el tema que tenemos referente a Lucas 17 del 11 al 19, que es justamente y habla de los 10 leprosos. Así que en esta ocasión le voy a pedir a mi hermano Juan que nos lleve, mientras el hermano Manuel se conecta ahí, que nos lleve en una oración para estar comenzando. Gracias, hermano Daniel, dando la más cordial bienvenida a todos los hermanos, hermanas que están en este momento en la sintonía, en esta oportunidad siempre con el gozo y la honra de poder servir al Eterno. Nos colocamos entonces en su presencia para elevar una oración de intercesión por este devocional, por este programa que vamos a realizar con el hermano Daniel, el hermano Manuel. Padre Todopoderoso, amado Señor, elevamos este clamor, esta petición, amado Señor, sabiendo que tú en este instante extiendes tu mano divina sobre cada uno de nosotros, sobre el lugar en el cual nos encontramos en este momento, como así también en cada hogar, en cada casa que estén recepcionando en este momento la señal que se está llevando a través de internet. Te pedimos, Padre mío, que abra los corazones de todas las personas, que abras los ojos espirituales, como así también a cada uno de nosotros nos limpies, nos purifiques y que tú coloques la palabra en nuestra boca para ser entregada en esta noche en ministración, en enseñanza, en edificación para cada uno de nosotros. Padre amado, sabemos que usted hará conforme a su voluntad. Reconocemos su autoridad y su potestad, con humildad, con mansedumbre, como una vasija más, estamos en tus manos en esta noche para ser utilizados conforme como tú quieras hacer llegar lo que está dentro de esta vasija. Te lo presentamos, amado Señor, a través de su amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mi hermano Juan. Y bueno, ya para entrar en el tema de "y los nueve, ¿dónde están?", lo vamos a ir justamente a los versículos que está en Lucas 17 del 11 al 19. ¿Ven? Que incluso es el único, Lucas es el único que registra, por lo que tengo entendido, lo que estuve viendo, el único que registra esta historia. El otro evangelio por lo menos no lo vi, estuve leyendo y no lo vi. Sí aparece lo otro referente a la otra persona, ¿cierto? Con lepra, pero no este contexto de los 10 leprosos de Lucas. Entonces le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ven? Y el contexto está bien claro. Jesús va de viaje, va a Jerusalén, se encuentra con estos varones, 10 hombres enfermos con la misma enfermedad, la lepra, que era una enfermedad muy común en ese entonces en Israel y a cercanías, pero que era una enfermedad que tenía algo bien particular. Y de los 10 varones, que Dios obviamente hace el milagro, Jesucristo hace el milagro, mejor dicho, para que se entienda bien, solamente uno vuelve. Entonces aquí vamos a hablar referente a este tema, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere mostrar esta noche referente a este contexto. Y le doy ya el paso a mi hermano Manuel para que ya vayamos comenzando con esta conversación. Hermano Manuel. Bendiciones, hermano Cristian, bendiciones, hermano Juan. Bendiciones a todos quienes están viendo a través de diferentes plataformas. Buen tema. ¿Y los nuevos dónde están? Entrando ya al tema de fondo, vemos aquí a Jesús que va caminando a Jerusalén, pasando por Samaria y Galilea. Se encuentra con estos 10 leprosos. Hay algunos eruditos que dicen que estos 10 leprosos representan las 10 tribus del día de Israel. Y algunos que dicen que este volvió a glorificar a Cristo representa a Efraín. Pero realmente no le dio mucha importancia. Yo solamente lo doy a punto de que está esa interpretación, pero realmente yo no me encontré mucho asunto, así que la pasé a llevar, pero considero que igual es bueno comentarla para que esté en la mente de todas las personas que nos están escuchando ahora. Entonces vemos estos 10 leprosos que dicen que se pararon de lejos, y eso era común en aquel tiempo. O sea, la ley les prohibía a los leprosos acercarse a una distancia no menos de 50 metros de cualquier persona sana. Entonces, ellos no podían acercarse a Jesús. Entonces, por eso que ellos tienen que gritarle a viva voz: Maestro, ten misericordia de nosotros, porque no podían ir a acercarse a hablarle de cerca, o no podían tocarlo, no podían ser tocados, porque la ley se los prohibía. Tenemos 10 leprosos, y todo indica que eran de distintas. Tenemos judíos y tenemos al samaritano. Ahí nos hace entender que cuando estamos en desgracia, como que nos unimos más, como que cuando estamos en necesidad del uno del otro, como que nos unimos más, y ahí no nos importa realmente que creemos o que pensamos, o qué sentido, porque si nos vamos a la cultura de aquel entonces, los judíos tenían odio a los samaritanos. Recordemos que los samaritanos eran judíos mestizos. Entonces, que un judío esté con un samaritano ya es una cosa extraordinaria. Y aquí podemos ver que los 10 leprosos, como dice el texto que estábamos leyendo, había un samaritano. Entonces vuelvo a repetir, cuando estamos necesitados, como que no importa quién nos ayude o quién tenemos cerca nuestro como para aferrarnos en nuestro dolor. Jesús les dice que vayan donde los sacerdotes. Incluso les da la orden antes que fuesen curados. Entonces aquí podemos ver de parte de los 10 leprosos, primeramente un acto de fe, porque ellos partieron a donde los sacerdotes, y en el transcurso que iban caminando hacia los sacerdotes, ellos fueron siendo limpiados.
¿Por qué los mandan los sacerdotes? Porque también, según la ley, cada leproso que era curado o era sanado tenía que ir donde los sacerdotes para que fuesen testigos y vieran que él estaba, ya no era inmundo y podía reintegrarse a la sociedad. Entonces, por eso que vemos a Jesús que los manda a los sacerdotes para que cumplan con la ley. Pero lo curioso aquí es que los manda estando enfermos. No los cura y los manda, como vemos en otras ocasiones cuando sanó a otros leprosos Cristo. Los manda antes de ser curados. Y ahí podemos notar la fe de los 10. Pero vemos lo más extraordinario, que vuelve uno. O sea, los otros 9 cumplen con la ley. Siguen la ley como corresponde, porque según la ley tenían que ser mostrados ante los sacerdotes. Pero hay uno que volvió, reconociendo a Cristo. Aquí yo veo un cuadro de que la salvación es para todos, de que la sanidad es para todos, de que la vida eterna que ofrece Cristo es para todos, judíos y gentiles. En este caso tenemos al samaritano, pero que no todos la quieren, porque tenemos en el plan de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos lo vamos a hacer, pero no porque Dios así lo quiere, porque nuestra decisión propia es no ser salvos. Y lo vemos aquí reflejado en los 9, que podríamos decir que no reconocen a Cristo, que no ven la autoridad de Cristo en ellos. No por simple suerte, el que volvió era un samaritano, o sea, un gentil. Podríamos decir que esa persona nos está representando a todos nosotros, los adoptados, los hijos adoptados de Dios por parte de Cristo. Ese samaritano somos nosotros. Podemos recordar también la parábola del rey que hizo el gran banquete e invitó a todos los familiares y ninguno fue. ¿Y qué hizo el rey? Invitan a todos los que estén afuera, el que quiera venir, que venga. Yo puedo ver eso aquí también. Cristo sanó a todos los leprosos, sin importar que fuesen judíos o no fuesen judíos. Cristo cumplió con la ley al mandarnos a los sacerdotes para que ellos fuesen testigos de que ya eran sanos y que podían integrarse a la sociedad. Pero en esos 9 que no volvieron, podemos ver al pueblo judío que hasta el día de hoy rechaza a Cristo. En esos 9 podemos ver que al pueblo judío que hasta el día de hoy Dios no le ha permitido entender su revelación, la cual sí la podemos entender nosotros con misericordia. Y en ese samaritano nos podemos ver reflejados todos nosotros, que hemos sentido su gloria, que hemos sentido su misericordia, que hemos vivido en carne propia más de algún milagro. Y volvemos a Cristo reconociendo que Él es el Dios de gloria y que es el único camino que tenemos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Porque aquí vemos en el versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y ahí entendemos todo, porque lo dice bien claro la palabra, que todo aquel que confiesase que Cristo es el Señor será salvo. Nuestra fe en Cristo nos hace salvos. Es el panorama que yo veo a primera instancia en esta parábola, por decirlo de alguna manera. La salvación es para todos, la sanidad es para todos. Está abierta la puerta, Cristo es la puerta. Él nos invita a entrar a este gozo maravilloso que nos ofrece Dios Padre. Pero no todos la quieren, no todos la aceptan. Podemos decir que de los 10, el 10% aceptó que Cristo es el Señor y que en Él hay salvación. El otro 90% desconoció a Cristo como Salvador. Se siguió aferrado y cumplió con la ley, pero no fue transformada su vida. Pero en cambio, la vida del samaritano, podríamos decir que fue transformada por el acto de Cristo a través de la fe que él tuvo, porque este fue un acto de fe.
Porque vuelvo a mencionar, Cristo no los sanó en el momento instante. Fue a medida que iban avanzando camino hacia los sacerdotes, hacia el templo. Entonces aquí vemos un acto de fe y un acto de obediencia. Porque en la parábola anterior a esta tenemos dice el deber del siervo, el deber del siervo, y aquí nos habla Cristo claramente de que debemos ser obedientes ante su palabra. Y muchas veces nosotros no estamos en obediencia, muchas veces queremos ver milagros, queremos que Dios obre en nosotros, quizás queremos que Dios nos levante de esta enfermedad o corte aquellas cadenas que nos tienen atormentados en este momento, pero muchas veces somos desobedientes a lo que Él quiere que hagamos. Y hacemos lo contrario, y hacemos lo que pensamos, y hacemos lo que sentimos que es correcto, pero no nos damos cuenta que no es la voluntad de Dios. Y seguimos aferrados en eso, porque no somos obedientes. Aquí vemos a estos leprosos obedientes que fueron a cumplir con la ley. Y como premio a su obediencia y a su fe, fueron sanados. Pero podríamos decir que el más grande ganador aquí en esta historia es el samaritano, el gentil, el que nos representa a nosotros, porque él reconoció a Cristo como Salvador y volvió a glorificarlo. Y Cristo les dice, tu fe te ha salvado. Nuestra fe es la que nos salva. No son nuestras obras, es nuestra fe en Cristo Jesús. Y aquí queda demostrado fuertemente que si no obramos conforme a la fe, no vamos a conocer a Cristo. Y ahí nos vamos a Santiago, cuando dice que la fe sin obra es muerta. Ellos obraron conforme a la fe, porque tenían fe en Cristo. Por algo le dijeron, Maestro, ten misericordia. Tenían fe. Pero a la vez fueron obedientes, porque el Maestro les dijo, vayan donde los sacerdotes. Y ellos con fe obraron conforme a lo que Cristo dijo. Amén, hermano Cristian. Amén, mi hermano Manuel, y dijo muchas cosas de las cuales tenía anotada yo acá, incluso partiendo por esta que la tenía escrita pero en otras palabras, pero es lo mismo a lo que usted dijo. Estando enfermos estaban todos juntos, Dios los sanaba y se odiaban. La ironía y lo que decía usted, o sea, cuando están en dificultades, cuando están en problemas, cuando ven que todo está en contra de ellos, cuando hay tal debilidad física, buscan el apoyo como sea, incluso hasta el mismo enemigo. Pero cuando viene el tiempo de la bonanza, el tiempo de la sanidad, el tiempo de restauración, se olvidan de quienes estaban al lado. Y justamente pasa esto con estos personajes, porque conforme a lo que dice el contexto, estaban los 10 juntos, incluyendo el samaritano. Cosa que por cultura que ellos tenían y el odio que se tenían, como decía usted, que es cierto que eran los samaritanos prácticamente son mestizos, por lógica tendrían que haber solamente 9 y el otro tendría quedado mucho más aparte, ni siquiera cerca de ellos. Pero aquí vemos cómo Dios trabaja y cómo Dios muestra lo que es la misericordia y la gracia hacia todos. Él no miró su procedencia, no miró de qué ciudades eran, simplemente él vio la aflicción, la necesidad, vio la fe, porque obviamente estos varones, para gritarles, como decía el hermano Manuel, a una distancia bastante extensa, 30-50 metros de distancia, para gritarles y pidiéndoles esto, una sanidad, obviamente tuvieron que haber escuchado de él, tuvieron que haber sabido de quién era Jesús, para ir y decirle prontamente, Señor, si es posible, sánanos. Y aquí hay un tema que lo anoté mientras el hermano Manuel hablaba. Y una de las cosas es que es cuestión de fe. Todo lo que ocurre en nuestras vidas siempre va a ser cuestión de fe. De que Dios obre y Dios actúe. E incluso muchas veces Dios actúa aún con nuestra fe debilitada, y aún incluso siendo ingrato, como lo que ocurrió con nuestros 9 leprosos, porque de fe tenían fe, le gritaron.
Pero la otra parte está de que a pesar de que había fe, había un corazón ingrato. Lo otro es la gracia de Dios, misericordia de Dios para todos. Y lo otro que anoté aquí mientras mi hermano Manuel hablaba es, y justamente lo tomo acá del versículo 11, donde dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y Dios siempre va a pasar por donde otros no pasan. ¿Por qué? Porque para los judíos le era prácticamente aberración, se podría decir, cruzar por Samaria. Conforme a la historia, y si uno busca en los comentarios, el diccionario, el judío que hacía se daba la vuelta, sea por la costa o incluso algunos cruzaban el río Jordán hacia el otro lado para pasar por el sector de Samaria y después volver a retornar al lugar donde ellos iban. Ellos esquivaban Samaria, pero Jesús pasó por donde otros no pasan. E incluso hay una pelea ahí donde dicen no, que Jesús simplemente pasó por la costa, por cerca de Samaria. Pero acá el versículo dice que él estaba tratando de entrar a una de las aldeas. Cosa que otro, un judío común y corriente, nunca lo iba a hacer. Entonces ahí está de cómo Dios se acerca a nuestras vidas. Muchas veces, cuántas veces a lo mejor mucha gente ni siquiera se ha acercado a nosotros cuando nosotros hemos tenido necesidad. Ni siquiera ha tenido por último una palabra de aliento o un golpe en la espalda para decir sigue adelante. Pero Cristo, ¿qué es lo que hace? Él llega y va, sin importar si hay gratitud o no hay gratitud. Y eso es lo otro bonito, porque Dios y Cristo en sí, Jesús, cuando lo sana, a ninguno le pidió la gracia. Él simplemente los sanó. Entonces, Dios no anda pidiendo gracia de parte de nosotros. Pero cuando nosotros somos agradecidos de parte hacia Él, Él obviamente se siente bien. Él obviamente, ¿cierto?, se siente reconocido. Él siente de que nosotros hay un reconocimiento hacia Él de lo que Él hizo. Mi hermano Juan. Gracias, hermano Daniel. Amados hermanos en la fe, una vez más estamos reunidos conforme a lo dispone el Eterno, para colocarnos a su disposición y ser utilizados como su instrumento para llevar en esta ocasión esta palabra, la cual nos servirá a cada uno de nosotros como un llamado de alerta en este tiempo actual, 2024, para examinarnos cómo es nuestra actitud personal y cuán agradecidos somos realmente de Dios por todo aquello que coloca día a día a nuestra disposición para cubrirnos y sostener. Al inicio del relato bíblico se nos habla con toda precisión que fueron 10 los leprosos que se acercaron a Jesús para pedir misericordia. Quizás muchos pensarán que se trata de una mera casualidad que sean 10 leprosos. Amados hermanos, debemos siempre tener presente que todo lo consignado, todo lo que está en las Sagradas Escrituras, obedece a un orden perfecto, completo, dispuesto por el Eterno. Por ello, amados hermanos, debemos saber y conocer que en la Biblia se encuentran una serie de simbolismo y referencias numéricas que se repiten en varias citas bíblicas. Estas, a medida que ustedes vayan conociendo la Biblia, leyendo, se van a dar cuenta que son recurrentes y las cuales se utilizan para transmitir conceptos e ideas más profundas. Entre estos números, el número 10 ocupa un lugar destacado y tiene un significado simbólico único. Aquí vamos que
en la Biblia el número 10 se considera un número de plenitud y perfección. No cabe duda alguna que este significado se deriva en gran medida de los 10 mandamientos, que son vistos como la totalidad o plenitud de las leyes de Dios. En el libro de Éxodo, amados hermanos, que ustedes bien lo conocen, se detalla cómo Dios entregó las tablas de la ley con los 10 mandamientos, los cuales, ¿verdad?, fueron entregados en el monte Sinaí, estableciendo lo que hoy conocemos, cada uno de nosotros, que es la base para la ley moral y religiosa del antiguo Israel y también, como lo dijo el hermano Manuel, para nosotros hoy en día como hijos adoptivos. De esta misma forma, amados hermanos, tenemos que relata también el mal comportamiento de ese pueblo sacado de la esclavitud de Egipto. Siempre, amados hermanos, queramos o no queramos, estaremos propensos en todo instante, en todo momento, a encontrarnos en cualquier lugar que estemos con la presencia del trigo y la cizaña. Como decía mi hermano Manuel y mi hermano Daniel, cuando estamos enfermos, los buscamos. Es decir, en otras palabras, estaremos conviviendo, amados hermanos, con el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Lo que hizo uno de los 10, los otros 9 lo ignoraron, no lo hicieron. Este conjunto, amados hermanos, de normas divinas se divide en 10 preceptos. Ello implica por qué el número 10 se asocia con la totalidad y la ley divina. Y tenemos que pensar que esos 10 leprosos nos representan algo importante para nosotros en estos días. También tenemos el conocimiento y la enseñanza de la Sagrada Escritura con respecto al número 10, donde se describe la obediencia. Y hace un momento atrás mi hermano también lo mencionaba, mi hermano Manuel y mi hermano Daniel, donde se describe esa obediencia y la responsabilidad humana. Por ejemplo, en el Apocalipsis, las 10 vírgenes mencionadas en una parábola son símbolos de la iglesia esperando al novio, Cristo, ese mismo que hizo la sanidad, el milagro por esos 10 leprosos. Aquí, como todos saben y conocen, las 10 vírgenes representan la totalidad de la iglesia. Es como decía mi hermano Manuel, Jesús quiere que todos y cada uno de nosotros, y ese es el mandato del Eterno que le entrega a su Hijo, que todos y cada uno de nosotros podamos ser salvos. Otro ejemplo notable es el hecho que Jacob, más tarde llamado Israel, trabajó, coloque mucha atención, trabajó 10 años para cada una de sus esposas, Raquel y Lea. Aquí el número 10 simboliza un periodo completo de servicio o trabajo. Amados hermanos, en esta oportunidad hagamos cuenta que somos parte de esos 10 leprosos. Cada uno respondamos en la intimidad cuál sería nuestra actitud. Podremos decir con toda claridad que nos identificamos con aquel leproso extranjero que volvió, o muy por el contrario, hay esa sensación, ese sentimiento que actuaríamos como los otros 9. Usted en su corazón sabe de su respuesta, pero lo que debe quedar claro en esta oportunidad, en esta ocasión, que el Padre Eterno ha colocado en nuestra vitrina espiritual este pasaje bíblico de los 10 leprosos son limpiados. ¿Será porque alguno de nosotros en este momento, en este instante, o quien nos está viendo, o quien verán después, necesitan
de esa misericordia. Necesitan alzar la voz para que Jesús pueda actuar en cada uno de ellos, hermano Daniel. Así es, mi hermano Juan. Y mientras hablaba empecé a recordar varias cositas. Y justo en el versículo 13, donde dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y estaba leyendo, ¿cierto?, las otras versiones, y en ninguna parte sale Señor, sánanos, sino que ten misericordia. Ellos en ningún momento le pidieron sanidad, simplemente misericordia, o sea, aplácanos o alivianos un poco el dolor que tenemos, algo así para parafrasear. Y tenemos que considerar que la lepra que padecían no era una lepra común y corriente. Debemos recordar que la lepra que ellos le daban era de color blanca, quedaban blanco como papel, dicen algunos. En cambio la lepra común y corriente es rojiza, negra incluso llega a ser. Ahora, ¿por qué? Porque la lepra que ellos tenían era netamente porque habían pecado. Si uno se va al Antiguo Testamento y empieza a indagar referente a la lepra, cada persona que era lleno de lepra, incluso hay hasta un rey que sufre de lepra, su lepra era blanca y era netamente porque pecaban. Entonces, cuando ellos eran expulsados del pueblo, ellos, cuando alguien se acercaba, ellos gritaban como hicieron aquí con Jesús. Pero ellos, en vez de decir, como decía acá, ten misericordia, ellos gritaban impuro. Y se ponían la mano en la boca. Y gritaban con fuerza que eran impuros. Y así daban aviso a las personas que andaban cerca de que no se podían allegar hacia ellos. Entonces, en sí, la lepra que tenían estos varones era netamente una lepra espiritual. Una lepra de relación con Dios. Una lepra donde ellos le habían fallado a Dios. Y lo peor de todo, y mi hermano Manuel, si es que se recuerda, porque creo que tiempo atrás también tocamos un tema parecido, donde la lepra, esta lepra, no solamente lo atacaba a ellos como ser humanos, sino que atacaba su ropa, su casa, su cama, su utensilio, el plato, la mesa, la silla. Todo lo que ellos ocupaban, todo tenía lepra. Su casa se llenaba de lepra. Las paredes con lepra. Entonces era muy notorio cuando una persona le fallaba a Dios, cuando una persona pecaba ante Dios. Todo el pueblo conocía lo que había pasado. Sabía lo que había ocurrido con ellos. Sabía que esa lepra no era porque simplemente fue una enfermedad que se les pegó, sino simplemente fue porque fallaron a Dios. Y son 10 hombres que fallaron. Y acá estaba viendo, en Levíticos 13:2 dice: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y aquí donde está el otro detalle y el otro punto. Y a ver si Manuel también se recuerda. Que aquí está el tema y lo curioso, que Jesús lo envía al sacerdote, no a un médico. Porque lo lógico, si una persona está enferma, es donde tiene que ir, al médico. Si usted está resfriado, usted no va a ir donde su pastor. A lo mejor el pastor va a orar por usted, pero su lugar correcto, si está resfriado, si tiene faringitis, pulmonía, ¿a dónde se va a dirigir? Al médico. Pero acá, como era una enfermedad netamente espiritual, que se reflejaba en su cuerpo, lo envían justamente al sacerdote.
Y el sacerdote, ¿cierto?, era la persona que tenía que declarar que estaba limpio. En Levítico 14 dice: este será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y en Mateo 8:4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda que ordenó Moisés. Para testimonio a ellos, Jesús sana al siervo. Ahí viene otra parte más: Jesús sana al siervo centurión. Y justamente, y también me acordé justamente de eso, y le doy paso para el hermano Valen. Me acordé del centurión. Porque el centurión dice en Mateo 8:5: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y justamente esto es lo que ocurre con estos varones. Jesús simplemente les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Simplemente dijo la palabra. Ahora el punto era si creían o no creían. Hermano Manuel. Amén. Estaba escuchando atentamente todo lo que decían ustedes. Misericordia y gracia para todos. Esa frase. Vuelvo a recalcar la salvación es para todos. O sea, el que no se salva porque no quiere. La invitación es para todos. La invitación a la boda del Cordero es para todos. Pero el que no quiere ir, ya no lo vamos a obligar. Se va a cerrar la puerta como el tiempo de Noé, dice la palabra, y después van a querer entrar. Y nosotros vamos a estar en medio de la cumbia ahí y ellos van a estar llorando abajo. Así que piénsenlo. Nos vamos ya a los charros del humaco. Pudimos reconocer que la fama de Cristo era grande, la fama de Jesús era grande. Ya todos conocían a Jesús. Hoy han escuchado sus proezas, sus milagros, porque vemos a los 10 leprosos que, apartados de la sociedad, había llegado el rumor de este Jesús que sanaba. Entonces ellos sabían que él podía hacer el milagro. Pero como puedo repetir, la fe es la base de todo. Ellos tenían fe en Jesús, que habían escuchado que era un maestro de Galilea que hacía milagros, que sanaba, que daba vista a los ciegos, que resucitaba a muertos. Entonces, ellos tenían fe en Jesús. Eso no cabe duda. Aquí yo rescato 5 palabras claves a mi manera de entender. La primera es la obediencia. Aquí yo veo obediencia de parte de los 10 leprosos cuando Cristo les dijo: vayan donde los sacerdotes, o mostraos a los sacerdotes, vayan donde ellos. Y ellos van. Vemos la obediencia. Y ahí en Deuteronomio 28, 1, 14 nos habla de las bendiciones de la obediencia. En todos esos capítulos, del 1 al 14, nos habla que si somos obedientes, recibiremos bendición. Y fue el caso de estos leprosos, que fueron obedientes al mandato de Cristo y recibieron la bendición que ellos deseaban, que ellos necesitaban. Recibieron sanidad de sus cuerpos o de la enfermedad espiritual que tenían, pero la recibieron, se sintieron bien, fueron testigos vivos de la mejoría que fueron sintiendo y recibiendo a medida que iban caminando a cumplir con la ordenanza de Jesús. También veo fe. Y en Mateo 17:20 nos dice que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, si hiciéramos a esa planta que se saliera y se plantase en el mar, lo haría. Entonces aquí también ellos tenían esa fe. Su fe era enorme, era extraordinaria. Ellos tenían la certeza de que Cristo podía hacer que ellos mejorasen su vida, que tuvieran una mejor vida. También veo arrepentimiento. Y eso lo veo yo en el samaritano, porque él, a medida que iba avanzando, quizás sintió arrepentimiento de no agradecerle a Jesús por lo que había hecho con su vida, y vuelve arrepentido donde él. Y esto del arrepentimiento, quiero
detenerme un poco porque en Ezequiel 18:21 nos dice: pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Y podemos ver que Cristo Jesús al final le dice: tu fe te ha salvado. Y la salvación a nosotros nos ofrece vida eterna también. Podemos mezclar esos dos versículos. Y también me voy a Lucas 15:7, en donde nos habla de las 99 ovejas. Y tenemos el 10 nuevamente. Y dice que hay más gozo por un pecador arrepentido que 99 justos, o que se creen justos realmente. Hay algunos que dicen que las 99 ovejas representan a los cristianos que llevan la ley como corresponde y que no necesitan. Pero aquí vemos que Cristo está apuntando directamente a los fariseos y le está diciendo: ustedes no saben, ustedes no conocen el arrepentimiento, ustedes se creen justos, pero no lo son. Entonces vemos eso aquí también. Vemos los 9 que van a cumplir con la ley, que podríamos decir que representan al pueblo judío y que no reconocen a Cristo. Y tenemos a este samaritano que vuelve arrepentido a glorificar el nombre del Señor. Y tenemos el caso de las 99 ovejas que sale también en Lucas 15:7, en donde Cristo les dice: habrá más gozo en el cielo por uno arrepentido que 99 que se creen justos. Entonces aquí también podemos ver que Cristo estaba apuntando con estos 9 al grupo religioso fariseo que no aceptaba de cierta manera las enseñanzas de Cristo, que no necesitan arrepentirse porque se creían justos. Pero vemos al samaritano, el cual nos representa a nosotros, lo vuelvo a recalcar nuevamente, que reconoce que necesita a Cristo. Así nosotros reconocemos hoy en día que necesitamos a Cristo para una mejor vida, quizás no económicamente, quizás no físicamente, pero sí una mejor vida espiritual, una confianza que Cristo nos da. Que a pesar de las dificultades, y que a pesar de la escasez, que a pesar de los problemas, tenemos esa confianza de que Cristo nos ayudará en su momento. Eso nos representa el samaritano. Confiar que Cristo Jesús es el Señor, que en Él tenemos el camino de salvación. La otra palabra clave que encontré también en estos versículos es salvación. Aquí Cristo nos está hablando netamente de salvación. Si me reconoces a mí como el Señor, serás salvo. Lo dice Juan en una de sus cartas: si confesares con tu boca que Cristo Señor, que Cristo Jesús es el Señor, serás salvo. Aquí lo está diciendo claramente: si ustedes creen en mí, si ustedes me glorifican a mí, serán salvos. Cristo lo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo he leído en algunas partes del versículo: nadie va al Padre si no es por mí. Pero eso es una apostasía totalmente, porque estamos hablando de 2. Pero Cristo está diciendo: nadie viene a mí, yo soy el Padre. Y también la otra palabrita que me llama la atención aquí es adoración. Fuimos creados para adorar a Dios. Y eso se nos está olvidando hoy en día. A las iglesias de hoy en día se les está olvidando adorar a Dios. Ya vamos a buscar entretención a las iglesias. Y podemos ver todas estas manifestaciones, la nueva era, el neopentecostalismo y todo esto, para no decirlo, que nos ofrecen entretenimiento, pero no adoramos a Dios realmente como corresponde. Ya no adoramos a Dios con temor, ya no adoramos a Dios con respeto, ya no adoramos a Dios con necesidad, ya no adoramos a Dios con placer. Vamos a las iglesias solamente a entretenernos, a salir
contentos y dichosos y nos acordamos, en vez del versículo o bien de la prédica, nos acordamos del chistecito del pastor o del predicador. Y eso es lo que nos queda en la mente, el chistecito, pero el fondo de la palabra, el evangelio, el cual nos transforma, el cual nos edifica, el cual nos cambia. Dicen, no tenemos idea. No vamos a buscar eso, no vamos a buscar nueva vida, no vamos a buscar ser transformados, no vamos a nacer de nuevos. No somos como niños. A mi entender, cuando Cristo dice que seamos como niños, es que tengamos la capacidad de depender de Dios. Un niño depende de su padre. Así nosotros tenemos que depender de Dios. Aceptar lo que Dios nos dice, que nos corrija, o que nos ayude, o que nos enseñe. Esa es la virtud de un niño. Necesita de su padre. Nosotros, para ser como niños, tenemos que reconocer que necesitamos de Dios como Padre celestial, como Padre divino, como creador de todo lo que vemos, como autoridad, como soberano y como responsable de todo lo que nos pasa, así sea bueno o malo. Reconocer que todo proviene de Dios. Amén, Margaret. Amén, mi hermano Manuel. Y tenía escrito acá, estaba leyendo. Y acá tengo puesto, muchos tienen fe en Dios. Y eso lo podemos ver a simple vista. Un católico tiene fe en Dios, un mormón tiene fe en Dios, un testigo de Jehová tiene fe en Dios, un neopentecostal, un liberal, un tradicional, como quieran llamarle, todos tenemos fe en Dios, todos. No hay ninguno que no tenga fe en Dios. El tema está de que cuando Dios actúa en nuestras vidas, retribuimos lo que Dios hace por medio de esa fe. Porque conforme al contexto, solamente uno volvió, y como decía el hermano Manuel, hermano Juan, solamente uno volvió para agradecer, solamente uno volvió siendo capaz de ponerse en tierra. Que para el israelita, el judío, ponerse en tierra, con su frente en tierra, ya era prácticamente un tema de sumisión total, un reconocimiento como siervo e incluso como esclavo ante la otra persona. Y lo que decía el hermano Manuel al principio, y Lucas es el evangelio que prácticamente está ordenado, ¿cierto?, cronológicamente. Y Dios le dio mucha sabiduría a Lucas para hacer eso, ya que, como decía el hermano Manuel al principio, justamente en los versículos de arriba habla de el deber del siervo. Y el deber de estos 10 leprosos, simplemente, como decía el hermano Manuel, simplemente era la obediencia. El deber de ellos era la obediencia, nada más que eso. Poner en práctica la fe que ellos estaban teniendo en ese hombre a quien le estaban pidiendo ayuda. Pero incluso más arribita, habla referente y tiene como título en Reina Valera, aumentanos la fe. ¿Cierto? Donde los apóstoles hablan con Jesús y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo todo va teniendo sentido. Los mismos discípulos, ¿cierto?, más arriba en el versículo 5 del capítulo 7, le habla referente a aumentar en la fe. Y posterior aparecen estos 10 varones, donde prácticamente es la hora de la clase para mostrarles lo que es la fe. Imagínense. O sea, todo tiene un sentido. Todo está ordenado de tal punto para poder comprender lo que Dios nos quiere mostrar. Los apóstoles decían, aumentanos la fe. ¿Ok? Ten fe como un grano de mostaza.
Y de ahí sobre la misma después le habla referente al deber, que es la obediencia, y después aparecen los 10 leprosos, donde prácticamente le dice, ok, ustedes dicen que les aumente la fe, ahora pongámosla en práctica. Y envía a estos 10 varones. Y no solamente la pone en práctica hacia los 10 leprosos, sino que también hacia los que estaban con él. Porque Jesús obviamente no estaba solo. Estaba con sus discípulos. Ya habían hablado ya de fe. Ya habían hablado ya de lo que era la obediencia. Había llegado el momento de ponerlo en práctica. Y qué mejor escuela era justamente estos 10 leprosos. 10 varones, como le había dicho en delante, de que su enfermedad era netamente por una relación y una mala relación con Dios. Entonces todos tenemos fe. Todos creemos. Y como dice el hermano Mel, pero una cosa es creer y otra es creerle. Todos creemos en Dios. Y estos 10, los 10 creyeron en Dios. Pero uno solo fue capaz de creerle a Dios. Solo uno fue capaz de volver. Solo uno fue capaz de reconocer no tanto la sanidad, sino que acá él dice, y prácticamente lo trata de maestro. Lo reconoce como tal. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿Somos realmente agradecidos de parte de Dios? ¿Tendemos a decirle Señor gracias y nos postramos a la orilla de nuestra cama o sentados en el sillón de la casa o en un rincón en el trabajo y decirle gracias Señor porque hoy obraste a favor mío? ¿O somos como esos 9 que se fueron sanos y después ni siquiera se acordaron de quién los sanó? Es como lo que ocurre, y muchas veces lo hemos hablado, de cuando son las campañas evangelísticas. Cuando hablan, ¿cierto?, de 50 personas aceptaron a Cristo, 20 personas aceptaron a Cristo, 5 personas aceptaron a Cristo. Pero ¿cuántos realmente de todos ellos se volvieron a Cristo? Porque el momento, ¿cierto?, de la algabería, el momento, ¿cierto?, de la emoción, de todo lo que está ocurriendo, del ambiente. Muchos, ¿cierto?, se van por esa parte. Se van por la parte de la emoción, se van por la emoción, por la atmósfera que se forma. Por esa alabanza, ¿cierto?, como dicen algunos, subliminal, que pone una alabanza acorde a lo que ocurre, como para quebrantar más a la persona. Pero después de eso, ¿cuántos realmente se vuelven a Cristo? Es como lo que ocurre muchas veces, y yo lo he visto, a lo mejor ustedes también lo han visto, cuando sale la noticia referente a África. 1500 personas, 1000 personas, 500 personas aceptaron a Cristo, y es un bonito número. Pero si lo vamos a la realidad, o lo comparamos con estos leprosos, ¿cuántos realmente volvieron agradecidos? ¿Cuántos realmente volvieron reconociendo a Dios, a Cristo como maestro? Entonces no solamente consiste en tener fe. ¿Es necesaria? Sí, es sumamente necesaria e importante tener fe. Es el motorcito que está en nosotros y que Dios colocó en nosotros para que las cosas ocurran y sucedan en favor, ¿cierto?, que Dios tenga a medida, ¿cierto?, de su misericordia en cada uno de nosotros. Es necesaria la fe, pero no es lo único. Debe haber, como decía el hermano Manuel, debe haber obediencia, debe haber, ¿cierto?, esa sinceridad, debe haber esa cercanía, debe haber ese reconocimiento, debe haber esa instancia en que uno se dé cuenta
de que lo que sucedió en la vida de uno es porque simplemente Dios es real y Dios existe. De que simplemente por Él sucedieron las cosas. Esto incluso me hizo acordar, mira, le doy el paso al hermano Juan, hasta lo mismo que ocurre hoy en día y que ocurrió no hace muchos días atrás, el 8 de diciembre, en cuántos lugares, cuántas procesiones hubieron, cuántas cosas no ocurrieron ahí, cuántos lloví de guatita y todo ramillado, sudado, acalorado. Pero después de eso, ¿qué? Y como dice el dicho, y una vez lo dijimos, el diablo también hace milagros. Y lamentablemente es verdad. El diablo para imitar a Dios también va a hacer milagros falsos. Pero después de eso, ¿qué? Hermano Juan. Amados hermanos, siguiendo con el desarrollo de esta administración, porque estamos siendo ministrados cada uno de nosotros de esta palabra que nos habla, que nos reitera, que nos llama la atención con respecto a los 10 leprosos. Es muy importante el poder fijarnos con calma, con tranquilidad, con sosiego y muy atentamente lo que nos presenta el versículo 13, recientemente mencionado por mi hermano Daniel, y que voy a reiterar. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Conforme a ello, amados hermanos, para entender y comprender mejor el contenido, el texto de este versículo, es necesario que podamos saber y conocer qué entendemos por misericordia, porque ellos a Jesús le están pidiendo, le están solicitando misericordia. Algunas definiciones que pude encontrar y que voy a comentar a ustedes en este momento son las siguientes. Dice: amor compasivo y comprensión que Dios muestra hacia su pueblo, incluso cuando no merecemos su favor. Segundo, compasión ante el sufrimiento de los demás en todas sus manifestaciones. Tercero, amor incondicional y compasión de Dios hacia la humanidad, a pesar de nuestros errores y pecados. Cuarto, sentimiento de compasión y pena hacia los que sufren, que motiva a socorrer y aliviar dicho sufrimiento. Es decir, amados hermanos, deberemos entender que ellos estaban solicitando algo donde en cierto modo no sentían ser merecedores de tener los méritos para pedirle a Jesús que obrara en ellos con un milagro. Sin embargo, y mi hermano Daniel y Manuel lo manifestaron, sin embargo, su anhelo de ser sanado era más grande que cualquier impedimento. Debemos tener presente que en aquel tiempo todo aquel que tenía lepra era considerado impuro y estaba estrictamente prohibido el acercarse a ello y menos el tener contacto físico. Por ello, estos se encontraban viviendo fuera de la ciudad en cuevas, no pudiendo relacionarse con su familia, fuera de sufrir el dolor físico que significaba ser leproso, tenían que cargar con el dolor emocional y del alma, al ser menospreciados y apartados, en muchas ocasiones ubicados a la orilla del camino para recibir de la caridad y tener para alimentarse, cumpliendo prácticamente con una condición de mendigos. Amados hermanos, debemos ser conscientes que cuando nos encontramos en aquella condición de pecadores en la cual nos hemos apartado de la presencia del Eterno,
Podremos decir que somos como aquellos 10 leprosos, donde nadie quiere compartir con nosotros, muy por el contrario, somos indicados como personas no gratas y se nos aísla y juzga por nuestra condición. ¿Qué nos dice la palabra al respecto en 1 Corintios 1, versículos 28 y 30? Abro comillas. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amados hermanos, mi hermano Manuel lo decía tan claramente. Mi hermano Daniel, estaban los 10, estaban todos reunidos, todos en un solo sentido, todos en una sola dirección, todos con una sola motivación. Pregunto yo, en esta noche, en este momento, ¿cuántos de nosotros estamos alzando nuestra voz para que Jesús nos escuche, Jesús nos oiga, para no ser solo cumplidores, como dijo mi hermano Daniel, no ser solo cumplidores de preceptos, de costumbres, de rituales, como tan preciso lo dijo mi hermano Manuel? Hoy en día, cuán errados y equivocados en muchos cultos, por decirlo en una forma genérica, cultos o iglesia, se produce lo que decía mi hermano Manuel. Tenemos que entretenerlo, tenemos que alegrarlo, y como dijo mi hermano Daniel, hay que colocar esa alabanza, pero que llegue ahí a la emoción, al corazón, porque así la ofrenda y el diezmo va a ser más cuantioso. Pero que cuán equivocado es esta forma, es esta mentalidad, porque le estamos dando lugar hoy en día al cumplimiento de esa palabra que dice que en los últimos tiempos habrán lobos vestidos de oveja. Amén, hermano Daniel. Así es, mi hermano Juan, y lamentable es un tema ese que lo vemos a diario. Sí. Todos lo hemos visto, de una u otra manera. Uno lo ha visto ya de los años 90, 80, 90, ha visto esas cosas y en aumento. Cada vez uno siempre dice, ya no me sorprendo, pero al final todos los días terminamos sorprendiéndolo de algo nuevo. Y lamentablemente es así, es como está la iglesia. Pero bien dice, siempre al final la palabra siempre habla de un remanente. A la parte, y por una parte es lamentable, porque da señal clara de que como decíamos al principio, y el hermano Manuel también lo recalcaba, de que la salvación prácticamente Dios se la está ofreciendo a todos. A todos. Pero lamentablemente es un remanente nomás el que está dispuesto. La salvación está ahí, a la mano, a la mano de todos. Es simplemente estirar el brazo y tomarla. Es simplemente reconocer que Cristo es el Señor. Es simplemente, ¿cierto? Como lo que hablamos de tener esa obediencia, tener esa sumisión, tener ese respeto a Dios, tener, ¿cierto?, esa mentalidad de ser un siervo de Cristo. Pero la realidad es otra. Y en el versículo 17, y es increíble cómo se los pasó la hora, imagínense, ya son las 10:30 ya. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es justamente la pregunta que encabeza este programa. ¿Y los 9 dónde están?
Y el hermano Juan hablaba delante justamente de la parte numérica y que es bien importante estudiarla. Ojo, no la numerología en lo que es el tarotismo. No, la numerología conforme a Biblia. Para que quede claro. ¿Ya? Si quiere estudiar números conforme a tarotismo, usted está yéndose para otro lado. Aquí está hablando conforme a Biblia. El hermano, ¿cierto?, hablaba referente al número 10. Que, ¿cierto?, es parte de lo que es la perfección. La plenitud. Y el 9 también tiene mucho sentido. O sea, esos dos números tienen mucho sentido en este contexto. Y conforme incluso de lo que hablaba mi hermano Manuel al principio. Porque el número 9, aquí lo anoté para que no se me olvidara, el número 9 justamente tiene el simbolismo de juicio, de finalidad y consumación. O sea, habían 10 y Jesús pregunta, ¿dónde están? Y de esos 10 vuelve uno y 9 no aparecen más. 9 que por su actitud, por su ingratitud de corazón, refleja claramente un juicio. Refleja una consumación de lo que ellos hicieron. Un pago. Porque ¿qué es lo que le dice a este samaritano que vuelve, ¿cierto?, a Jesús y se arrodilla? Y el versículo 18, el último, que dice: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? O sea, para colmo, un extranjero. Es lo mismo que, por ejemplo, estemos en una congregación de 100 hermanos, venga un, no sé, un católico, supongamos, o un incircunciso, para que no nombremos, una persona que no conoce de Cristo. Venga, entre, pasen 10 al altar para que oren por ellos por sanidad. Los 10 Dios los sana, pero solamente uno se queda en el altar agradeciendo a Dios y los otros vuelven a sus bancas. Prácticamente eso es lo que ocurre. Y estos 9, lamentablemente, posteriormente van a tener su pago. Y tuvieron que tener su pago. Porque el número dice mucho en el contexto. Tiene mucho sentido. Y imagínese, el extranjero, el único que vuelve, lo que le dice: levántate, vete, y tu fe te ha salvado. O sea, ambos, los 9 que se fueron más el 10º que quedó, ambos van a tener su pago. Uno recibió sanidad, perdón y salvación de parte de Dios. Los otros, es como dice el versículo: no te conozco, obrador de verdad, de verdad. O como dice en otra parte: ojalá nunca me hubieses conocido. Y eso es lo que pasó con ellos. Ellos conocieron, sabían de Dios, sabían de Cristo, sabían quién era, sabían que hacía sanidades, sabía que pasaba de un pueblo a otro. Lo reconocieron cuando él iba de camino. Como dicen muchos, se fueron por los panes y por los peces. Ellos simplemente lo que querían era la sanidad. Y con esto termino y le doy el paso al hermano Manuel, si es que no me equivoco. Su anhelo por la sanidad valía más que la misericordia que Jesús tuvo por ellos. Eso es lo que al final pasó con estos 9. La sanidad valía más que el mismo sanador. Y eso es catastrófico, eso es lamentable. Es como para nosotros mismos preguntarnos: ¿realmente estoy agradeciendo a Dios por lo que Él hace conmigo? ¿O simplemente estoy por lo que Él me da? Porque también lamentablemente, y debemos reconocerlo, de que hay muchos dentro de
diferentes congregaciones que simplemente están por lo que Dios da, por lo que Dios entrega, por tener una buena vida, una buena familia, una buena posición, a lo mejor no un gran vehículo, pero lo que tienen les agrada, les acomoda, se sienten bien. Pero está esa gratitud, está esa decisión de correr a los pies de Jesús y adorarle como tal, reconocerlo como tal. Porque eso es lo más importante de todo esto. Es reconocer a Jesús como maestro. Y eso es sumamente importante. Y no me voy a salir del contexto, pero para mencionarlo. Lamentablemente hoy en día está todo al revés. Partiendo por los 5 ministerios. Me va a decir, hermano, ¿en qué va a hablar? No, tranquilo, no se asuste. No voy a hablar nada que no esté fuera de la Biblia. ¿Por qué digo está todo al revés? Porque hoy en día, ¿cuál es el primero que está en la lista? El apóstol. ¿Cierto? Él es el primero. Cosa que es todo al revés. Y yo creo que a lo mejor el hermano Juan me va a entender. En la parte de lo que es la parte de Fuerzas Armadas, por lo menos donde yo trabajo, el menos antiguo va arriba y el más antiguo va abajo. E incluso cuando se firman los documentos, porque esto tiene, cuando se habla referente a esa posición, hace mucha similitud a lo que es el ejército romano. Si uno se va a indagar en ese punto, en lo que es el apostolado, habla netamente a lo que es el ejército romano. Incluso nosotros, cuando firmamos un documento, el menos antiguo va arriba y el más antiguo va al final abajo. Entonces, la forma correcta en leer los 5 ministerios es maestro. Después viene pastores, ayúdenme, evangelistas, profetas, apóstoles, si es que no me equivoco. Parte así, maestro. El maestro es el primero de los 5 ministerios, el primero, pero es el más ignorado, es el más desechado. Todos quieren ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero maestro, nadie se acuerda del maestro. Y es el principal, porque sin maestría no hay apostolado, sin maestría no hay pastores, sin maestría no hay profetas y sin maestría no hay evangelistas. Incluso el único que no tiene imposición y no es ungido por el hombre es el maestro, porque el que lo unge es Dios. Todos los demás son ungidos a través del hombre, pero el único que es ungido y es dado por Dios es el maestro. Y eso es lo que había que reconocer acá en este contexto, y eso es lo que hace este samaritano, porque en otras versiones sale que lo reconoce como tal, lo reconoce como maestro. Mi hermano Manuel. Amén. No por nada a Cristo le decían maestro. Ahí podemos ver el rango de importancia de los que por misericordia Dios le ha revelado parte de su sabiduría, aunque sea mal visto, aunque nos llegan en los púlpitos que no sirve de nada, que la letra mata. Claro, mata, la letra mata la ignorancia, mata la mentira, mata los diezmos, mata todo eso. Si la ovejita aprende, ¿cómo la voy a manipular? No, si la ovejita sabe, no va a dejar que le corten la lanita, no es posible. Pero una ovejita que no tiene idea, sáquenme nomás, sáquenme. Eso lo digo yo. La fe salva, sí, pero la verdadera fe.
¿A qué Cristo tenemos fe? ¿Al Cristo de la Biblia o al Cristo de mi imaginación? Al Cristo que yo creo como es, al Cristo que yo siento como quiero sentir. Porque tenemos dos Cristos. Tenemos el Cristo que está en la Biblia, el que nos muestra Dios en el Antiguo Testamento, y el que nos muestra los evangelios y las cartas de Pablo, o el Cristo que yo me quiero imaginar y el que yo quiero que sea, el que yo acomodo a mi manera. Ese Cristo que yo acomodo de manera, ese Cristo no sirve de nada. Podríamos pasarlo a llamar a idolatría, a un Cristo falso. El Cristo que me salva es el que está en la Biblia. Ese es el Cristo verdadero. ¿Y cómo yo voy a conocer a Cristo si no entiendo y no estudio la Biblia? Imposible. Yo siempre, cuando por misericordia Dios me permite ocupar su púlpito sagrado, yo insto después a los hermanos, lean la Biblia, comprueben lo que yo hablé conforme a la Biblia. Porque así tiene que ser, todo comprobado. Yo insto a la congregación, después lea el versículo. Eso es lo que tenemos que hacer, investigar, introducirnos. Si Dios nos dejó esta para algo, si no nos dejó para llenar estante o para comprar Biblia y llenar todas las versiones para que se vean bonitas, si la dejó para estudiarla, para aprender de ella. La religión no salva, eso sabemos. Hay muchos que dicen, yo no soy religioso, yo no creo en la religión, pero ¿a qué religión profesan realmente? Santiago nos habla de la verdadera religión. La verdadera religión es la que ayuda al necesitado, la que se preocupa de la viuda, de los huérfanos. Esa es la verdadera religión. El problema está que en los tiempos de Jesús los fariseos ya se habían olvidado de esa religión. Ya no ayudaban a la viuda, al contrario, la estrujaban más. Y hasta el día de hoy pasa. Seguimos estrujando al más necesitado. Seguimos sacándole. Imagínense que ya hay gente que están vendiendo terreno en el cielo. O sea, ¿a qué nivel de ignorancia? Y no del que vende, del que compra. Yo no entiendo realmente. Si yo al que inventa esto, yo lo felicito por su ingenio. Pero al que compra, no sé, Dios tenga misericordia realmente. Todos buscamos a Dios cuando necesitamos. Eso no hay duda. Sea cristiano, sea católico, sea lo que sea del mundo, cuando necesitamos algo, buscamos a Dios. Y fue el caso de los 10 leprosos. Necesitaban a Cristo, lo buscaron, tuvieron la oportunidad, se encontraron y le pidieron. Y como decía el hermano Cristian, después, ¿cuántos de nosotros le agradecemos a Dios realmente lo que hizo? Hemos convertido nuestras oraciones en pedir. Creemos que Dios es el genio de la lámpara, que lo frotamos y cumple nuestros deseos. ¿Cuánto realmente nos arrodillamos y le decimos, Señor, gracias? Señor, gracias porque me ayudaste. Le damos gracias a la Virgen, le damos gracias a San Sebastián, le damos gracias al Padre Pío, pero le damos gracias a Dios, al que hace todas las cosas realmente. Somos muy pocos los que le agradecemos, y yo me incluía. Yo también, yo pido. Ahora no, por misericordia, yo primero alabo al Señor y lo reconozco como soberano absoluto. Y le agradezco la misericordia que ha tenido conmigo, pero hemos transformado nuestras oraciones en una lista de deseos, en la cartita para el viejo pascuero. Dios, dame esto, Dios, dame todo, Dios, quiero esto, Dios aquí, Dios allá. Cuando Dios no tiene ninguna obligación de concedernos. Porque se lo dice a Pablo, bástate con mi gracia. El solo hecho de despertar en la mañana ya es digno de agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, desperté. Lo demás, Señor, no importa, ahí veremos qué hacemos. Pero ya estar vivo, Señor, ya para mí es un aliento extra. Señor, gracias, Padre bendito. Pero no estamos agradeciéndole a Dios lo que Él hace y lo que hizo con nosotros. Lo buscamos cuando necesitamos, pero no lo buscamos para agradecerle. Entonces yo insto a agradecerle a Dios. Gracias, Señor. Reconocer no es lo mismo que aceptar. El mundo reconoce que hay un Dios,
La iglesia reconoce que hay un Dios. Nosotros reconocemos que hay un Dios, pero ¿aceptamos que hay un Dios realmente? Ahí está el pero. Reconocer es decir, sí existe, pero aceptar es someternos a lo que Él disponga de nosotros. Y fue el caso de estos 10 leprosos, que reconocieron que Cristo podía sanarlos. Y a la vez fueron obedientes al mandato de Cristo, porque cumplieron lo que Él ordenaba. Pero muchas veces el mundo cree en Dios. Uno le pregunta a cualquier persona en la calle, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. O sea, dan las gracias a Dios, pero sin conocer realmente a Dios. Uno hace una encuesta en la calle y yo estoy seguro que de 100, si uno le preguntase, ¿creen en Dios? 90 dirían que sí creen en Dios. ¿Pero conocen realmente a Dios? Ellos no saben que solamente con el solo hecho de creer en Dios y de reconocer que hay un Dios, ya están siendo merecedores del juicio. Porque tenemos dos revelaciones. Tenemos la revelación general. El mundo habla, la creación habla de que hay un Dios. Yo reconozco que hay un creador y eso ya a mí me hace merecedor de juicio. Y tenemos la revelación especial que Dios por misericordia se la ha revelado a algunos pocos, con el trabajo de expanderla y hacerla entender a aquellos que no han podido aún lograr. Pero la gran mayoría hoy en día, ¿qué hacemos con esa revelación especial que Dios nos ha otorgado por misericordia? La adulteramos, la transformamos, la acomodamos. ¿Para qué? Para tener templos llenos y congregaciones entretenidas. Pero cuando vamos con la verdad, ¿qué es lo que pasa? Somos rechazados, somos injuriados. Y fue el caso de Cristo, que resucitando muertos, su misma gente después lo rechazó. Aquellos que gritaban, grande maestro, después gritaban, crucifícale. Así estamos hoy en día. Reconocemos que hay un Dios, pero le damos la espalda a ese Dios con nuestra apostasía y con nuestras herejías. Creemos en todo, pero no todo es de Dios. Y ahí yo hago un poquito más profundizo en lo que pasó, decía Ana Cristian, el 8 de diciembre, que la Virgencita me hizo el milagro. Y vamos a prender velitas, y yo sé de lo que hablo porque yo vengo de allá. Y yo también no he desconocido eso. Satanás también hace milagros, lo vuelvo a reiterar. Ojo, ¿a quién le estamos agradeciendo realmente? Si es Dios o es el diablo. Y eso pasa solamente porque no tenemos el verdadero conocimiento de la Escritura. Y por todas estas manifestaciones raras que hoy en día están apareciendo, y en Facebook, Instagram, es típico ver a estos superpastores con superpoderes que lanzan sus kameha y la hermandad cae de espalda. Es una cosa de locos. Pero por culpa de ellos estamos cayendo todos en el mismo saco. A mí me entristece ver los comentarios, los pentecostales. Y esas manifestaciones no reflejan al verdadero pentecostal. Y nos meten a todos en el mismo saco. Y a mí me da pena ver los comentarios. Por culpa de un grupito de locos que se deja mover por la emoción. Yo no estoy desconociendo el poder del Espíritu Santo, es real, es hombre que es real. Pero cuando pasamos al desorden, cuando pasamos a la apostasía, ya no es el Espíritu Santo, estamos hablando de blasfema contra el Espíritu Santo. Pero lamentablemente nos meten a todos los cristianos en el mismo saco. Y no es así. Y eso también es por falta de conocimiento de la Escritura. El mundo, aquí vemos a estos 10 leprosos
y vemos que 9 se van sanos, felices y contentos, y vemos a uno que reconoce que Cristo, y ahí nos da a entender que no todos están dispuestos a someterse a Dios. Este extranjero volvió, reconoció, glorificó, se sometió a Dios. Pero hoy en día muchos ya no quieren eso, no quieren vivir una vida sometida a Cristo, no quieren vivir de cierta manera alejados de ciertas cosas, porque si nos vamos a Job, Job era mirado con ojos de rectitud ante Dios y tenía dos cualidades. Y una de ellas era porque estaba alejado del mal, pero nosotros no nos alejamos del mal. Queremos adaptarnos al mal, lo encubrimos el mal. Acomodamos todo para que lo que yo hago mal se vea como bueno. Pero me estoy engañando yo mismo. Va a llegar el tiempo en que vamos a tener que sentir la ira de Dios. Y ahí vamos a escuchar esa famosa frase: no te conozco. No te conozco porque no hiciste lo que yo te dije que hicieras. Aquí vemos al extranjero y ya vemos a Cristo apuntando de que su pueblo lo iba a negar. Y vemos a Cristo ya que esto se iba a ir a los gentiles, y que los gentiles iban a seguir con el trabajo de expandir su reino. Por algo les dice Cristo a sus discípulos: ir por toda Samaria, toda Judea, hasta el confines de la tierra. O sea, esto tenía que ser global. Todo el mundo tenía que escuchar el Evangelio de Cristo, pero ya vemos que no iba a ser por boca del pueblo de Dios, no iba a ser por boca de los judíos de aquel entonces, iba a ser por boca de los gentiles, de los extranjeros. Tenemos a este leproso que era samaritano. Tenemos el caso del centurión, cuando le dice, tu fe te ha salvado. O sea, no soy digno de que entres a mi casa, reconociendo la autoridad de Dios. Si tú dices una palabra, Él sanará. La fe del centurión, podemos sentir que es la misma fe que tenía el samaritano. Ya tenemos a dos extranjeros. Vemos aquí ya apuntando ya a la iglesia de hoy en día. Pero a esta iglesia que está fundada sobre la roca que es Cristo, y que siempre es dirigida a través de la palabra que Dios dejó, a través de su revelación, a través de su Santa Escritura. Reconocer a Dios es, como digo, solamente de saber que Dios existe, ya somos merecedores de juicio y no nos vamos a salvar. Porque Pablo dice la palabra, que todo aquel que confesase con su boca que Cristo es el Señor será salvo. Si no lo confesamos, no seremos salvos. Y eso es para toda la humanidad. Hombre, mujer, niño, adulto, anciano, todos caemos en eso. Aquí no hay letra chica. Es una. Y ya está firmada por cada uno de nosotros cuando aceptamos a Dios como creador y a su Hijo como Salvador. Y con esto quiero terminar para profundizar un poco en el tema de la maestría. Y a muchos que dicen que estudiar es malo, tenemos en una de las cartas de Pablo, cuando dice: en cuanto voy, preocúpate de la lectura. No por nada lo dijo. Ahora yo puedo profundizar un poquito más y puedo decir a Cristo diciendo: mientras yo vuelvo, preocúpate de la lectura y de la exhortación. Amén, hermanito. Amén, mi hermano Manuel, y concuerdo totalmente con lo que dice. Lamentablemente falta más estudio para conocer más de Dios. Es necesario.
Y increíble, como usted muchas veces lo ha escuchado, mientras más uno sabe, uno más ignorante se siente. Así que imagínense a ellos que estos varones que se consideran grandes, no se saben la ignorancia que acarrean. Y ya para ir finalizando, solamente voy a irme al versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y mira lo bonito de ahí, que recarga de dónde era. Es como refregarle al judío, mira, lo que no hiciste tú, él lo hizo. En otra versión dice, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y en otra dice, cuando llegó ante Jesús se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. ¿Y por qué quise tomar este versículo referente a la gracia? Y con esto finalizo y le doy el paso a hermano Juan y a hermano Manuel para que podamos concluir. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y incluso en el versículo 17 dice, orad sin cesar. Hermano Juan. Gracias, hermano Daniel. Bueno, amados hermanos en Cristo Jesús, debemos tener los ojos muy abiertos para ver todo aquello que ocurre en el ámbito sobrenatural y poder percatarnos de la potestad y autoridad de Dios sobre todas las cosas. Es así como nos manifiesta el versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí, amados hermanos, estamos en presencia de un hecho manifiesto de la potestad de Dios, a diferencia de otras sanaciones, inclusive con leprosos, que Jesús no solo sanó, sino también tocó, o con sordos y ciegos que también Jesús los tocaba con sus manos. En esta ocasión, la palabra nos describe que mientras caminaban para dirigirse al sacerdote, estos fueron sanados. Aquí, amados hermanos, nos habla de un proceso, el desplazarnos, la necesidad de movernos de un lugar a otro, el atrevernos, como dijo mi hermano Manuel, el atrevernos a ser obediente e ir a aquel lugar donde Dios nos quiere llevar para que se haga en nosotros el milagro. Amados hermanos, lamentablemente hoy en día, al vernos enfrentados a cruzar un desierto o someternos a la prueba, para nadie de nosotros resulta algo grato y agradable. Ello, por cierto, si lo miramos terrenalmente. Por el contrario, si logramos tener los ojos espirituales abiertos, seremos capaces de enfrentar una serie de situaciones difíciles y complejas, ya que tendremos la más completa certeza que Dios está haciendo en nosotros para llevarnos a un plano superior de madurez y sabiduría, sabiendo reconocer siempre la plenitud y la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? La que nos enseña, como decía mi hermano Manuel, que después tenemos que comprobar que es así. En Efesios capítulo 1, 18-23, abro comillas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cierro comillas. Con esto termino reafirmando lo que dijo mi hermano Manuel, y que lo encontré tan preciso en la forma que él lo expresó. Hoy en día nosotros, usted y yo, 2024, ¿qué Cristo tengo yo? El Cristo que hemos entregado, hemos hablado, hemos conversado de la Sagrada Escritura de la Biblia que está acá, conforme Dios lo colocó en el Espíritu Santo para que fuera entregado en los evangelios a nosotros hoy en día, o nos acomoda mucho más ese Cristo que es y manejamos conforme a nuestras situaciones, es decir, nos conformamos con ser parte de los 9 y no asumimos lo que decía mi amado hermano Manuel, al ser el único, el extranjero, el samaritano, aquel que era odiado, aquel que era judío. Y no queremos asumir, como dijo mi hermano Manuel, lo reitero, la obediencia, la fe, el arrepentimiento, la salvación, la adoración. Amén, hermano Daniel. Amén, mi hermano Juan. Increíble que a medida que van hablando van saliendo nuevas cosas, pero simplemente para mencionarlo nomás, y lo que hablaba usted, hermano Manuel, referente a este varón samaritano, despreciado, odiado, y me hizo acordarme de 1 Corintios 1:25, dice: escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió. Me hizo acordarme justamente de ese versículo. Y aquí encontré pues, la típica manito, dice los ministerios en la mano. Encontré justamente esa fotografía donde sale pues, el apóstol, la parte así, pues, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y muchas veces yo he escuchado, y el ministerio más pequeñito, el maestro. Y el apóstol siempre el guatón, el arrogante. Cosa que debería ser todo al revés, podría ser maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol. Así que mi hermano, para los que quieran estudiar, estudien qué es lo que es el apóstol. En el Imperio Romano, ¿a quién se le llamaba apóstol? En el ejército romano, porque de ahí viene, de ahí se saca esa enseñanza. ¿A quién le llamaban apóstol los romanos? ¿Qué es lo que hacía un apóstol en el ejército romano? Antes de ser soldado. Porque ellos, para ser soldados, su primera etapa era el apostolado. Y acorde a cómo ellos trabajaran en el apostolado, pasaban a ser recién soldados. Búsquelo, indaguen ese tema. Mi hermano Manuel. No, amén. Bueno, de los 5 ministerios hay 2 que ya no corren: apóstol, profeta. Amén. Pablo lo dice: yo soy el último. Y la profeta ya le quita toda la revelación. Así que cuidado con aquellos que dicen: dice el Señor. Ojo, porque en la antigüedad a esos que decían y eran falsos. Así que cuidado, cuidado. Así que estamos quedando 3 ministerios, ¿no? Igual, cuando llega uno de la nada, duele. Cuando ese que está por allá sabe más que el que está arriba.
les duele. No aceptan que Dios pueda manejar y bendecir con sabiduría a otra persona que no se la merece, solamente porque a Dios le plació, pero les duele mucho. Lo he visto. Se llama envidia. Y la envidia no es un signo de salvación, así que, amado siervo, si usted siente envidia, preocúpese. No va a ir arriba. Ese no es un sentimiento de un salvo. ¿Amén? Y tengo una queja con mi hermano Cristian, porque él dijo en delante una frase, orar sin cesar. Y yo no entiendo por qué deja a César afuera. Tenemos que orar todos. Sí, pues ¿cómo vamos a dejar a César afuera? Oramos todos, no ora nadie. Así que aprovecho de despedirme de mi hermano Juan, Dios lo bendiga, lo guarde, lo quiero mucho en el Señor, no lo conozco personalmente, pero bendiciones grandes para él y su familia. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, apoyando en las redes sociales. Bendiciones para todos. Amén. Amén, hermano, amén. No hay caso con usted, no hay caso. Es el sello. Si no lo digo, no soy yo. Amén, amén, amén. Bueno, muy agradecido, mi hermano Juan, hermano Manuel, ¿cierto? Por estar presente, por esta velada. Ya son las 11:06 minutos ya. Y bueno, saludos, ¿cierto? A los diferentes hermanos que nos escribieron. Hermano Marcial Zúñiga de allá de Nueva York, Estados Unidos, nos mandó un saludo. Hermano Ruth Donaire, Jairo Illanes, hermano Polinardo Molina, el pastor Cristian García, por acá tengo, hermano Cerón de México, pastor Altair de Brasil, la hermana Blanca Capote de, si es que no me equivoco, ella es de Venezuela, el pastor Raúl Arias de allá de Santiago, el pastor Elmo Rufino también lo escribió a través de YouTube. Y bueno, así, bueno, para allá no me voy a meter, sino me alejo mucho. Pero un saludo a todos y gracias, ¿cierto?, por estar presente. Compartan lo que se pudo entregar el día de hoy. Todos hemos aprendido. Aprendí de mi hermano Manuel, aprendí de mi hermano Juan. De todos vamos aprendiendo un poquito. Y de todo vamos anotando. Así como va escribiendo mi hermano Manuel algunas cosas, uno también las va escribiendo. Cosas que el mío va diciendo, uno las va anotando. Puntitos importantes que de repente uno no las tiene y las tiene otro. Por lo mismo que el hermano Juan. También de repente él dice algo y dice, sí, esto sirve. Y eso es bueno, cuando lo vamos alimentando uno a otro. Así que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios dispone, esta próxima semana con un nuevo programa. Y sobre todo con el clamor del 28 de diciembre por Costa Rica. Estamos en contacto. Que el Señor les bendiga.